¿Alguna vez te preguntaste, ¿será simple casualidad que el Evangelio de Mateo sea el primero de todos los libros del Nuevo Testamento? Aunque la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que el Evangelio de Mateo no fue el primero de los 4 evangelios en escribirse, está puesto como primer libro del Nuevo Testamento a propósito. Y esta costumbre no comenzó con nuestra Reina Valera. Es un hecho notable que entre las muchas variantes del orden de los evangelios en las muchas recopilaciones bíblicas a lo largo de la historia, lo único que es siempre constante es que Mateo siempre viene primero. En los primeros días del cristianismo, muchas personas pensaban que el Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse. Además, los primeros cristianos, correctamente, vieron el Evangelio de Mateo como muy importante, porque contiene varias porciones muy significantes de la enseñanza de Jesús que no son incluidos en los otros evangelios, como por ejemplo, una versión más amplia del Sermón del Monte. Entre los evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, Mateo era el único cuyo autor era uno de los 12. Así es, Mateo, también conocido como Leví, quien era un ex cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús como su discípulo. De hecho, el Evangelio de Mateo era citado muchas más veces en los escritos cristianos del segundo siglo que ningún otro evangelio. Además, el sabor judío del Evangelio de Mateo hace una excelente transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabor judío? Sí, el carácter judío de este evangelio es evidente en muchas maneras. Hay muchos detalles que nos hacen creer que Mateo esperaba que sus lectores fueran muy familiares con la cultura judía. Por ejemplo, Mateo no traduce los términos arameos como rajá, que significa necio, Mateo 5:22. Mateo también se refiere a las costumbres judías, pero nunca las explica. Comparemos, por ejemplo, Mateo 15:2 con Marcos 7:34. También podemos ver que Mateo comienza su genealogía con Abraham, el gran patriarca de Israel. Eso es Mateo 1:1. Mateo presenta el nombre de Jesús y su significado de una manera que presume que el lector conoce sus raíces hebreas. Esto es Mateo 1:21. Mateo frecuentemente se refiere a Jesús como el hijo de David. Mateo usa la frase más judía, reino de los cielos, en vez de la frase reino de Dios. Tanta es esta afinidad con el judaísmo que muchos aún hoy creen que este evangelio fue originalmente escrito en hebreo o en arameo. Lastimosamente no tenemos pruebas para creer este último punto. Pero bueno, por todo lo expuesto, la iglesia primitiva puso a Mateo como el primero en el orden de los evangelios y con esto el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amados hermanos, iniciamos nuestro estudio de las Escrituras de Mateo con una genealogía que para algunos podría ser poco relevante, pero para el ojo atento podría esconder verdades exquisitas. Lo primero que salta a nuestra atención es el hecho de que esta no es la única genealogía de Jesús en las Escrituras. En Lucas 3:23, el médico amado nos presenta también una genealogía, pero aquella es en varias partes diferente a esta en el libro de Mateo.
¿Cómo es posible? Veamos. Jesús fue descendiente de David desde ambos padres. Lucas nos menciona su ascendencia a través de la genealogía de María, esposa de José, pero Mateo nos menciona su ascendencia a través de la genealogía del mismísimo José. A todo esto, ¿cuál es el afán de los escritores bíblicos de darnos las genealogías? Pues es que una de las profecías más importantes sobre el Mesías que había de venir era que sería descendiente de David. En 2 de Samuel 7:12, Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero la genealogía no solo nos indica el cumplimiento de aquella profecía, sino también el cumplimiento de la profecía en Génesis 12:2, donde el Eterno le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús es el descendiente de Abraham, por el cual Dios bendijo con la oportunidad de perdón y salvación a todas las familias de la tierra. ¿Qué bendición podría ser más grande que esta? Pero hay más. La genealogía comienza con Abraham y, pasando por David y Salomón, continúa hasta José y María, estableciendo el derecho de Jesús a reclamar el trono de David, su padre. Ahora, las genealogías normalmente solo mencionaban a los ancestros varones, pero en la genealogía de Mateo encontramos mencionadas y resaltadas a 4 personas inesperadas. Tamar, la que se vendió como prostituta a Judá, estando en una ciudad extranjera para dar a luz a Fares y a Zara, eso es Génesis 38. Rahab, una mujer extranjera que Dios usó para salvar a los espías israelitas y a la que también salvó junto a toda su familia de la devastación de su ciudad, para que finalmente pudieran hacerse parte de su pueblo. Esto es Josué 2 y 6:22. Ruth, otra extranjera que nació en una nación rival de Israel, en Moab, pero que por amor se convirtió a Jehová y fue bendecida por él al hacerla parte de su pueblo y bisabuela del gran rey David. Y Betsabé, la que fue mujer de Urías, un hombre extranjero que vivía en Israel y servía en el ejército de Israel, haciéndose parte del pueblo. Sí, Betsabé, la mujer infamada por el terrible pecado de David, es también mencionada en la genealogía del Salvador. ¿Por qué será? Cristo vino en humildad a un pueblo problemático llamado Israel, a través de un linaje problemático pero real. Pero a ese pueblo y a través de aquel linaje, Él vino para cumplir las perfectas profecías y ser el perfecto Cordero de Dios, que convertiría a este pueblo problemático en el perfecto y santo pueblo de Dios. La misericordia que Dios mostró para con esas mujeres del pasado, muchas de ellas extranjeras o fuertemente vinculadas con naciones extranjeras, es la misma misericordia que el Cristo de las genealogías muestra y mostrará a mujeres y hombres de todas las naciones de la tierra. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.